Trae Ricardo. Ok, hemos venido en un ciclo de prédicas que lo hemos llamado un viaje con el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú involucras a tu vida, créemelo, cuando tú involucras en tu vida al Espíritu Santo, tu vida va a cambiar poderosamente. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo empiece a controlar, a gobernar, a dirigir tu vida cambia de una manera sobrenatural. Tu vida tocada por el Espíritu Santo, que es quizá lo que menos aprendemos, porque yo entiendo que la Trinidad en un sentido genera un poco de confusión mental. Y la gente no sabe cómo es el tema de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el regalo de Dios para esta época que estamos viviendo. Y cuando tú aprendes a conocerlo al Espíritu Santo, a dejar que Él te enseñe, tu vida va a cambiar. Amén. Entonces, por eso hemos estado predicando sobre el Espíritu Santo. Y tomaremos un buen ciclo hasta que lo podamos conocer un poquito más y un poquito más y un poquito más. La primera prédica que dimos, la que vimos la semana pasada, ¿cierto? Creo que muchos no tomaron el título, ¿sí? O sea, sí, el viaje con el Espíritu Santo, digamos, se llama como todo el ciclo de prédicas. La primera que vimos es que el Espíritu Santo enciende la llama de Cristo en ti. Esa es la primera prédica que vimos el domingo pasado. El miércoles tuvimos una prédica que se llama Conexiones, exacto, Conexiones Divinas, que fue una prédica muy, muy linda. Y vimos cómo cuando Dios te conecta con alguien es porque quiere hacer algo demasiado grande en tu vida. Cuando el Espíritu Santo hace conexiones para ti, es porque Él quiere hacer algo muy poderoso. Amén. Y hoy queremos compartir contigo esta enseñanza que se llama Cuando el Espíritu Santo dice no, es porque algo mejor tiene preparado para ti. Amén. Esto es muy importante, porque cuando tú dejas que el Espíritu te guíe, Dios no quiere que nosotros andemos caminando a tientas. Dios no quiere que uno ande como adivinando qué es lo que va a pasar en la vida de uno, sino Dios precisamente lo que quiere es que nosotros sepamos para dónde vamos. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cierto? ¿Lo crees? ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas en tu vida? Mira lo que dice Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. ¿Qué dice? Ok, dice, vamos a leerlo juntos. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por dónde? Por el Espíritu. El que te está haciendo las revelaciones sobrenaturales es el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, mira lo hermoso, y este versículo quiero que lo guardes en tu corazón. O sea, el Espíritu Santo es la Trinidad, pero el Espíritu Santo es como si fuera el corazón de Dios. Explora qué es lo que hay en el corazón de Dios para Alberto o para ti, pon tu nombre. Él va y busca en el Espíritu Santo y dice, ¿qué es lo importante? ¿O cuál es la ruta? ¿O cuál es el camino para María del Carmen? Y él baja y busca a María del Carmen y le empieza a rodear y le dice, te quiero decir qué es lo que viene para ti. Y depende de tu apertura, depende de tú cómo le abras y le dejes que él hable, él te lo va a estar tratando de decir siempre. Él no quiere que tú te golpees, Él no quiere que tú salgas herido, Él no quiere que tú salgas lastimado en ninguna decisión, sino que quiere prevenirte y quiere decirte lo que tiene preparado para ti. Amén. Ahora, mira el versículo número 12 de la misma cita que estamos hablando. ¿Qué dice? Y nosotros, entonces dilo en nombre propio, y yo no he recibido el espíritu del mundo. Es decir, tú no tienes a Satanás, tú no tienes una influencia satánica queriendo dañarte. Eso no es lo que tienes. Dice ahí, nosotros no hemos recibido el espíritu
del mundo, sino yo recibí el Espíritu que proviene de Dios. Dilo con fe. Di, yo he recibido el Espíritu que proviene de Dios. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo, y este tiempo le he estado pidiendo a Dios cosas sobrenaturales, grandes, que me hable, que me permita tener el éxtasis que hablamos el día miércoles. Y cuando tú tienes eso, entonces Dios llega y te muestra cosas que tú no es lo que tú te imagines, sino es lo que Dios se imagina para tu propia vida. Ok, ¿y cómo termina ese versículo? Y yo no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepa, dilo en nombre en primera persona, para que sepa lo que Dios me ha concedido. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Si entendemos esto, si yo creo en este versículo, realmente, entonces yo creo que el Señor me está buscando todo el tiempo, el Espíritu Santo me está rodeando todo el tiempo, ¿cierto? Y está ahí detrás de mí para decirme, mira, lo que Dios manda decir para ti es esto. Ahora, ¿de quién depende sintonizar? De mí. La onda está allí, la sintonía depende de mí. Y yo tengo que poner esa sintonía para que no me vaya a perder de lo que el Espíritu tiene guardado para mí. Amén. Ok. Ahora, voy a mostrarte un mapita. Vamos a estar trabajando en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. El libro de los Hechos, teóricamente se llama Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pero realmente muchos autores dicen debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el trabajo, la obra de amor del Espíritu Santo que hizo en los comienzos de la iglesia. Entonces debería llamarse Hechos del Espíritu Santo. Bueno, aquí te estoy mostrando una persona que se llamaba Pablo, ¿cierto? Pablo es una persona como tú, que un día tuvieron un encuentro con Dios y ¡pah! Cambiaron su vida radicalmente, así como tú, ¿cierto? Que un día dijeron, antes era esto, ahora soy una nueva persona. Eso era Pablo. Pablo, desde que conoció al Señor, empezó una vida que dijo, yo lo único que quiero es servirte a ti. El único deseo que hay en mi vida es servirte a ti. Y tú naciste para eso. Amén. Tú naciste para servir al Señor, para seguir sus instrucciones. Esa es nuestra vida. Pero, digamos, si yo pudiera entender, este es el segundo viaje misionero, el que estamos viendo aquí, el segundo viaje que Pablo hizo, expandiendo el Evangelio, hablándole a la gente de Dios, compartiéndole de Cristo. Y si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que el viaje de Pablo no fue que llegó a Grecia y se quedó asoleándose, y en otra parte se bronceó, y en otra parte estuvo... Sí, eso no fue el viaje de Pablo. O sea, Pablo llegaba y donde llegaba se armaba el zaperoco, le daban en la cabeza, le pegaban, lo golpeaban, lo insultaban, lo encarcelaron, lo azotaron. Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Pero Pablo todas las veces se levantaba y seguía. Se levantaba y seguía. Se levantaba y seguía. ¿Por qué? Porque él tenía un amor sobrenatural por Cristo. Y él estaba pensando en algo más grande. Cuando nos encontremos con Pablo en el milenio, ¿quién creen que va a ser uno de los grandes allá en la fiesta? Pues van a ser ellos, Pablo, Pedro, los que se metieron con todo. Y sus nombres quedaron escritos en la Biblia, como va a quedar nuestros nombres en el libro de la vida, amén, porque nos hemos parado con todo a pesar de cualquier cosa, amén, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde nace todo esto? ¿Cuál es la premisa fundamental para que todo esto hubiera ocurrido así con Pablo? Y esto es lo que debe pasar contigo. Cuando Pablo se convirtió, cuando apenas se convirtió, y tú ves... en el libro de los Hechos, y él le dice en Hechos 9:6, me parece que es,
si me ayudas allí. Sí, Hechos 9:6, aquí está, dice, búsquenlo allí en su Biblia, que no salga acá, no hay necesidad. Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, si tú quieres que el Espíritu Santo te hable, si tú anhelas que el Espíritu Santo te hable y te guíe, tú tienes que primero empezar con esta frase que empezó Pablo. Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Esa frase suena fácil y suena bonita, pero este es todo un desafío. Esto es todo un desafío. Tú tienes que pararte delante del Señor allí en su mesa y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso te va a costar. Yo no te estoy diciendo que va a ser feo, sino que va a ser diferente. Porque uno a veces le dice, Señor, yo quiero que tú hagas. Pero no, Pablo empezó bien. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando tú aprendes a esto, entonces el Señor te va a decir, termínale a ese jovencito. Y no te va a gustar del todo. Pero tú tienes que decir, sí, Señor, es por alguna razón que me estás diciendo eso. Y entonces tú le terminas a ese jovencito. Y después de que le terminas a ese jovencito, entonces aparece el Pablo, el que era, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, así es como funcionan las cosas. ¿Qué quieres que yo haga? Te va a demandar hacer cosas que no son difíciles si las haces en el poder del Espíritu Santo. Porque Él te va a decir qué hacer y te va a dar la fuerza para hacerlo. Y es fácil, la vida cristiana así se vuelve fácilmente hermosa y fácilmente deliciosa. Pero tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres hacerlo hoy? Bueno, cerremos los ojos y yo también lo voy a hacer, porque esto no es solamente palabras y prédicas, sino tiene que volverse una realidad. Y espero que el que está aquí atrás también esté haciendo lo mismo. Ricardo, cierra los ojos y dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque yo sé que yo he recibido el Espíritu de Dios y sé que tú estás buscándome siempre con amor, me estás rodeando con amor para que sepa lo que Dios me ha concedido a mí. Y yo quiero saberlo, pero quiero decirte que renuncio a mis deseos para que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Amén. Ok, quedó hecha la oración. Ahora espera que el Señor te va a cambiar algunos planes. Amén. Ok, regresemos un segundo a Hechos 16. El versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Regálame otro mapita que yo tenía, que era como, que le puse unas letras y le puse unos dibujos y le puse unas ciudades, unas flechitas. Gracias. Ok, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, Paula, y aumentaban en número cada día. Amén. Eso, listo. Entonces, si tú ves el mapa, que ya me lo quitaron, si tú ves ese mapita en la pantalla, si tú ves el mapa, ¿ya? ¿Salió?
Ah, es que acá no me sale. Ok, si tú ves el mapa, ellos salieron desde abajo, desde donde dice Antioquía, y empezaron un viaje misionero. Esa era la vida de Pablo, todo el día quería estar hablando del Señor, hablando del Señor. Y llegó a Derbe, y de Derbe pasó a Listra. Dice que allí conoció a un joven que se llamaba Timoteo, y ese Timoteo, que era un joven como tú, simpático y bien parecido y muy joven, el Señor le vio perfil y dijo: este me sirve para el ministerio. El Señor le dijo: este sirve para el ministerio, y se lo cargó en el viaje. Es decir, que en este viaje estaba Pablo, estaba Timoteo, estaba Silas, y en un pedazo se pegó Lucas. Es decir, que estaban las grandes ligas. Estaban los duros de los duros: Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, los duros. Ok. Arrancaron en su viaje, empezaron a subir. Dice que pasaron por Listra y llegaron ahí a Antioquía, y llegaron a un punto, y en ese punto Pablo tenía una estrategia. Pablo dijo: yo le voy a pegar a las ciudades grandes. Entonces él seguramente dijo: me voy a bajar por Barranquilla, Cartagena, que son ciudades grandes, allí evangelizo, y eso solito se va difundiendo. ¿La estrategia era mala? No, era una estrategia del Espíritu Santo. Pero tú notas que allí llegó, y entonces vamos a conectar con el versículo número 6, dice, y si quieren búsquenlo en sus Biblias para no perder el mapa: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Ok, entonces aquí está Frigia, esta es la zona. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y entonces uno dice: ¿pero por qué? ¿Es que el Señor tenía algo con los asiáticos? No quería que el evangelio llegara. Ahora, entiendo que pues aquí Asia no es el concepto que tenemos en nuestro mapa actual no estoy hablando del Asia que nosotros conocemos geográficamente hoy. Entonces, él entra aquí, entra de esta zona de aquí cambia, y aquí empieza Asia, y él quería bajar, él quería entrar a esta zona de acá. Acá estaba Éfeso, acá estaba Galacia, etcétera, etcétera. Y él quería, la Odisea, y él quería entrar por acá. Pero el Espíritu Santo le dijo: prohibido entrar por allá. ¿Se le dijo por qué no? No. Simplemente se le dijo: no vas a bajar allá. ¿Eso no es lo que nos pasa a veces? Tú sientes de parte del Espíritu Santo que el Señor te dice: no. ¿Pero por qué? No te dice: no, porque mira, Pablo, lo que pasa es que yo tengo un plan, sino el Espíritu Santo le dijo: no vas a bajar. Y a veces el Espíritu Santo, tú le vas a decir: Señor, yo quiero esto, y a veces el Espíritu Santo te contesta: no. Y yo les decía el otro día que a mí me gustaría escuchar más testimonios de personas que se paren aquí y le digan: Señor, yo estaba orando por una camioneta Jaguar, y ¿saben qué, hermanos? Que el Espíritu me dijo no. Y todo el mundo debería pararse y aplaudir y decir: bien, hermano, porque si de pronto comprabas la camioneta Jaguar, no te tendríamos aquí, ¿cierto? Entonces, a veces el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros no. Siempre que el Espíritu te diga no, es porque hay algo mejor para tu vida. Cuando te diga no, no te desmorones. Cuando te diga no, no te decaigas. Cuando te diga no, es porque hay algo que está esperándote que va a ser mejor de lo que tú estás creyendo. ¿Será que Dios pensó: Pablo no está preparado para ir allá? No. De repente tú estás preparado para eso que piensas que estás pidiendo,
pero esa no es la razón. No lo sé. Ahora, ¿será que Pablo se equivocó en esta ruta? ¿En diseñar la ruta hacia abajo? ¿Será que Pablo se equivocó allí? ¿Será que Pablo no oraba? ¿Por qué si él pensó ir para abajo el Espíritu le dijo no? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo desde el principio y le dijo, tú vas por arriba? ¿Qué pasaría? Esas son buenas preguntas que hay que hacerse. Yo pienso que muchas veces, una persona se mantiene en oración y tú te mantienes en oración, pero a veces le presentas los planes en oración al Espíritu y el Espíritu te dice no, o sí vas a bajar de Panamá a Barranquilla, o no. Eso lo va a decir el Señor, pero tú puedes traer un plan en oración. Lo importante es que tu corazón esté dispuesto para entender lo que Dios va a decirte con respecto a ese plan. Señor, ¿me voy a casar este año? ¿Usted ya es casada? ¿Cómo así? Ah, ya está orando por, por nuevo matrimonio, ya, ok. Sí. Entonces, Pablo seguramente llegó allí a ese punto en Antioquía y le dijo, Señor, voy a tomar esta ruta hacia abajo. Y ahí fue cuando el Espíritu le dijo, no, te prohíbo que bajes. ¿Qué hizo Pablo? Automáticamente corrige el plan, corrige el mapa y toma una dirección correcta. Porque si Pablo se baja encaprichado, sí va a ser un problema. Sí va a ser un problema. Si tú te encaprichas en tu mapa y le presentas el mapa a Dios para que te lo apruebe, a veces Dios te va a decir, tráeme el mapa porque te voy a decir que no. Solamente para probarte y para enseñarte cosas que tienes que saber. Ahora, ¿cuántos deseamos eso? Que tú a veces puedas decir en tu corazón, Señor, yo siento esto en mi corazón, genuinamente, tú vas en oración, te presentas delante de Dios y le dices, Señor, yo siento esto es lo que siento en mi corazón, genuinamente, pero apruébalo tú, corrígelo tú o cámbialo tú. Y Dios, cuando tú le pones un corazón humillado, un corazón que depende de Él completamente, Dios te va a decir, el plan es correcto, sigue adelante. O el plan es incorrecto, no es allí, eso no es lo que yo quiero. Y Él te lo va a hacer saber. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nos enamoremos, que aprendamos a conocerlo y que vivamos en el Espíritu Santo. Amén. Por eso el miércoles quiero ver la iglesia más llena que hoy, porque seguimos con otra del Espíritu Santo. Amén. Ok. Ahora, muchas veces uno empieza allí a refunfuñar. Pablo hubiera podido decirle, pero un momentico, yo estoy trabajando, yo estoy evangelizando, yo no estoy haciendo nada malo, yo no voy de vacaciones a la Odisea, yo no tengo una finca en la Odisea con piscina y con todas las cosas. No, Señor. Yo voy allá a trabajar. Pero el Señor dijo, no, simplemente no vas. Ok, ahora sigamos aquí en el versículo 6. Entonces dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Es decir, aquí Pablo quedó loco. Dijo, o sea, no puedo bajar a Asia. Entonces ya cogieron la ruta que es, ¿cierto? Y cuando cogieron la ruta que es, dijeron, bueno, pues al menos en el versículo 7 entremos a Bitinia. Pero el Espíritu le dijo, no, a Bitinia tampoco vas a entrar. O sea, son de esas veces que tú dices, pero nada me sale. O sea, yo le digo al Señor, Señor, es por aquí, y te dice no. Entonces sigues caminando y dices, bueno, Señor, y vas caminando por aquí, y de repente el Señor le dices, entonces es este, y te dice, ese menos, tampoco es ese. Y entonces, sigan,
siga caminando, pero en el Espíritu. Sigue caminando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque algo va a pasar, algo va a pasar. En el segundo golpe, uno hubiera podido decir, pues Pablo ya hubiera dicho, entonces, ¿qué hago con estos mapas? Porque me maté toda la noche haciendo el plano y no es por acá, y ahora digo que por acá y no es por acá. Pero Pablo, en el segundo no se desanima. Y en el segundo no dice, ok, entonces, ¿por dónde? Esa es tu pregunta. Entonces, ¿por dónde, Señor? Si no es así, entonces, ¿por dónde es? Y Él te va a dar el por dónde va a ser. Ahora, por ejemplo, si tú ves en Primera de Pedro, capítulo 1, alguien que me lo busque rápido, y versículo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ajá. Ok, ahí nomás. Ok, ¿a quién le está escribiendo esa carta el apóstol Pedro? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, que el Señor no es que tenía un problema ni con Bitinia ni con los asiáticos de ese tiempo, sino allí te está mostrando que quizá no fue el apóstol Pablo el encargado de ir a Bitinia, quizá es otro el que se va a casar con ese, pero no es tuyo. O quizá ese no es tu apartamento y es otro, pero ese no es el tuyo. Pero el Señor tuvo misericordia de estas provincias. No fue simplemente que el Señor dijo, allí te prohíbo que entres, esa gente no se va. No, allá le llegó con otro siervo, allá llegó de otra manera diferente y le dio la vuelta por otro lado, pero ese no era el objetivo de Pablo. Ese no era. Si Pablo hubiera ido allá, quizá no lo hubiera hecho tan bien como lo hizo otro siervo. Por eso es que el Señor tiene para cada cosa un encaje perfecto. Y si no lo encajas tú perfectamente como Dios quiere, tú lo vas a dañar. Y tú vas a golpearte en ese proceso. ¿Ves? Entonces, no fue que el Señor dejara desamparadas esas regiones, sino que el Señor sí las tenía en su corazón. Pero dijo, pero tú no, Pablo, tú no eres el personaje que yo escogí. Ok, versículo número 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Versículo 9, y se le mostró a Pablo otra vez. Mira cómo el Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo con las personas que tienen un corazón rendido a Él. ¿Qué dice el versículo número 9? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Así se mueve Dios, o sea, tú vas a estar orando y Dios se mueve por la palabra, Dios se mueve con profecía, Dios se mueve con un profeta, Dios se mueve en la iglesia con un pastor, Dios se mueve en un sueño contigo, se va a mover en visiones contigo, se va a mover de diferentes maneras para mostrarte el camino perfecto que tiene diseñado para ti. Amén. Por eso es tan rico estar llenos del Espíritu Santo. Entre más tiempo tengas lleno del Espíritu Santo, los jóvenes entiendo que están trabajando en un ayuno espiritual de sus celulares, entonces eso es un proyecto que hemos venido impulsando para que empiecen a desconectarse más tiempo de sus celulares y tengan 1 hora 45 minutos de intimidad con Dios. Amén. Y eso mismo tenemos que hacer los adultos, eso mismo tenemos que hacer, porque es lo mismo, o sea, el problema del WhatsApp y del chat y del Instagram no es solamente de los jóvenes, sino es de todas las generaciones. Pero no es el legalismo de decir simplemente queda prohibido el celular, sino disfruten 1 hora de esto, de las visiones que Pablo tuvo. O sea, ¿cómo lo supo Pablo todo esto? Esto no es automático, esto no es un WhatsApp de cambie ruta Bitinia, no. No, sino esto es un proceso de orar en el Espíritu, de conocer a Dios, de conocer al Espíritu Santo. Y tú cuando conoces al Espíritu Santo vas a entender que tus decisiones van a ser bien tomadas, bien tomadas. Y en un sueño te dice, yo te muestro en un sueño esto, y tú lo sientes en tu corazón. ¿Sabes cuándo es un sueño de frijoles? Y sabes cuándo es un sueño del Espíritu.
Porque hay veces que pasa, o sea, yo por ejemplo como atún por la noche y sueño unas cosas horribles, entonces ya yo dije, pues no voy a volver a comer atún por la noche, porque cada noche me salen unas cosas raras allá. Y sueño que Salvador se me levanta y me hace, sí, entonces... Pero cuando tú estás en el Espíritu, cuando tú has orado y todo, tú sabes que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. De alguna manera te va a hablar y te va a decir, no, por allí no es la cuestión. ¿Dónde estaba? En el versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo en visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira eso. Dios tenía una cosa especial. Si tú ves el último mapita que tengo allí, por favor, que tiene una rayita roja, mira lo que les tocó hacer a ellos. Ellos estaban en la punta del continente, allí, y Pablo tiene un sueño de un varón macedonio que le dice, por favor, pasa y ayúdanos. Un sueño sobrenatural. Y Pablo, por ese sueñito, miren el viajecito que le tocó pegarse. A Samotracia, eso suena como a Samotracia. Salta y después sube allá a Neápolis y después va a Filipos. ¿Sabes qué pasó allí? Por primera vez el Evangelio entró a Europa. La primera vez que entra el Evangelio a Europa, por un sueño de Pablo. O sea, Pablo no fue que le dijeron, te prohíbo Éfeso porque sí, o te prohíbo acá porque sí, sino Dios dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el primer abanderado que pisará Europa para llevar el Evangelio. Y entró el Evangelio por eso, por la obediencia de Pablo. Cuando tú le dices al Señor, yo te obedezco, créeme que lo que Dios tiene para ti es 1000 veces mejor de lo que tú dejaste, de lo que tú soltaste. Siempre que lo hagas en obediencia, tú vas a sentir, wow, valió la pena. ¿Qué tal? Pablo debió decir allí, ¿qué tal que la hubiera embarrado aquí? Si tú sigues leyendo el capítulo, que espero que lo hagas en tu casa como un devocional con tu familia, tú vas a encontrar que aquí más abajo viene la historia de la mujer de púrpura, una mujer que vendía púrpura. Púrpura era una especie de tintura para teñir pues la tela, y esa mujer dice que cuando Pablo llegó a este viaje, ella fue tocada por el Espíritu, dice que Dios la tocó y ella recibió el Evangelio y ella y su familia se convirtieron al Señor. Y tú más abajo vas a ver que Pablo expulsa un demonio allí y por expulsar ese demonio, entonces Pablo termina en la cárcel. Y tú vas a ver que esa es la famosísima historia del hombre que estuvo en la cárcel y que sobrenaturalmente Dios por la noche abre las puertas de la cárcel y salen los presos y el carcelero dijo, se volaron los presos, yo me voy a suicidar. Entonces Pablo le dice, no te suicides, aquí estamos. Y entonces el carcelero va a su casa, los invita a Pablo, los cura, el mismo carcelero que los había tenido con grillos y los había azotado y todo, los lleva a su casa, los consiente, los cura, los limpia. Y en ese momento se convierte la familia de ese carcelero y está el famoso versículo, pero si tú crees en el Señor, tú y tu casa serán salvos. Amén. Cree en el Señor Jesús y tu casa y tú serán salvos. Entonces, todo eso pasó en un viaje en el cual Pablo cambió el mapa, cambió la ruta. Allí está Filipos. Filipos es el libro de los Filipenses. Entonces, por eso, todo eso pasó, por eso tenemos ese hermoso libro, porque allí se fundó la iglesia de los Filipenses. Entonces, toda una estrategia que tenía Dios para que Pablo cambiara el viaje. Si tú lo analizas después, ese no es el tema de hoy, pero si tú analizas cómo le dijo el Señor que regrese, ¿sabes por dónde lo hizo regresar? Por la parte de abajo.
por donde no lo dejó ir de entrada. Dame el mapa anterior, por favor. Cuando ustedes ven el segundo viaje de Pablo, después de que da toda esta vuelta, él regresa dando la vuelta por abajo. Entonces, Pablo después tuvo ocasión de ministrar en estas iglesias, y donde él había pensado ir, también llegó. Allá, de hecho, fue pastor Timoteo en una de estas iglesias. Entonces, el jovencito Timoteo también lo estaba viendo a su maestro Pablo y dijo, él le obedece a Dios, aprendió porque el líder del grupo de todas maneras era Pablo. Pablo era el que estaba en control espiritual de ese grupo, y el jovencito estaba entendiendo, él le obedece, yo le obedezco. Amén. Ok, entonces quiero terminar y decirte lo siguiente con el corazón. Cuando tú consagras tu vida al Espíritu Santo, cuando tú le dices al Espíritu Santo que quieres obedecerle, entonces el Espíritu te va a guiar en tu vida. Amén. Cuando tú le dices al Espíritu Santo que rindes tu mapa al mapa de Él, entonces tu sorpresa va a ser mucho más grande. Amén. Piensa en todo lo que hemos hablado en esta mañana. Piensa en todo lo que hemos hablado en esta mañana.